semana, alabado Dios. Ya usted está viendo los pronósticos de los cambios que van a haber, amados del alma, alabado Dios. Por lo menos cuando salgamos el jueves de aquí, va a estar en 5 grados, por lo menos allá afuera. Así que si viene regular, usted prepárese para cuando salga, alabado Dios, que va a estar. Y el viernes, pues nosotros vamos a cancelar lo que tengamos para el viernes porque la carretera no va a estar muy favorable, alabado Dios, y la condición tampoco, hermanos. Así que cuidemos nuestra salud también, alabado sea el Señor. Hablaba con mi hermano ayer que él va mucho a los médicos, alabado Dios, para que lo ayuden con las rodillas, bendito sea el Señor. Me contaba todo lo que le pasa, y yo le dije, bueno, las mías se fortalecen porque yo oro de rodillas. Y él va a la iglesia grande y él dice que él baja el banquito que tienen, alabado Dios, pues yo soy en el piso pelado, alabado sea el Señor. Y para mí esa ha sido mi terapia, 3 horas, 3 horas y media, 4 horas, alabado Dios. Y me siento, hermano, cobijado con el Señor. No deje su lugar de la oración. Acuérdese que yo siempre utilizo como ejemplo, nosotros que somos ex militares, que yo no podía darme el lujo de descuidarme, porque una compañía completa, si tenemos solamente 3 en un perímetro guardando y se quedan 2 dormidos, se quedan los 3 dormidos, ¿qué pasa con el resto de la compañía si viene el enemigo? O como dice el Ibero, está chaval. Eso es mito, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Perecen, hermanos, y de igual manera es en la oración, alabado sea el Señor. De igual manera es en la oración. Si no podemos ahí sentadito, usted manténgase meditando en el Señor, adorando, no haga ni un ruidito, porque inmediatamente que usted pasa libritos, porque el pastor lo oye, hay uno que también está allá afuera escuchando. Dice, mira, fulana está descuidadita. Este año Dios nos ha dado victoria, preparémonos para el año que viene, porque mientras más se acerca el Señor, es más fuerte. Que cada líder podamos darle el ejemplo a nuestros hermanos, guardando la posición a la cual Dios nos tiene. Capítulo 28 en el libro de Job. Nuestros hermanos que nos están viendo a través de esta plataforma del Facebook Live, alabado Dios, reciban un saludo de este servidor. Le damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica, a la iglesia Unción de lo Alto, alabado Dios, aquí en la vecina ciudad de High, Texas. Nosotros nos hemos estado gozando de ricas y abundantes bendiciones este pasado fin de semana. Gracias a Dios por la victoria que nos dio en la campaña de nuestros jóvenes juveniles. Al Rey sea la gloria, alabado Dios. Gracias a cada uno de los ministros y la iglesia que nos apoyaron y nos respaldaron, amados. Dice mucho, alabado Dios. Y a Dios le damos gracias por su vida, alabado Dios. 2 iglesias de Houston llegaron hasta aquí, alabado Dios. Así que vale la pena cuando ellos tengan algo también poderles respaldar, alabado sea el Señor. Dios tiene bendiciones, hermanos, alabado Dios. Job, capítulo 98. Lee de la siguiente manera para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo y la iglesia que va a aparecer, decimos. Amén. En el libro de Job 28, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. 2, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. 3, a las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. 4, abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, versículo 5, y debajo de ella está como convertida en fuego. Y recita el versículo 6, lugar hay, cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda, dice el versículo 7, que nunca la conoció ave ni ojo de buitre la vio. Nunca pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Versículo 8, en el pedernal 9 puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo, versículo 11, los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? 13. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. 14. El abismo dice, no está en mí. Y el mal dijo, ni conmigo. 15. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. 16.
no puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onís precioso, ni con zafiro. 17. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar como oro fino. ¿De dónde, dice el versículo 20, pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta, 21, está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón, 22, y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende, 23, el camino de ella y conoce su lugar, porque él mira, el 24, hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos, al dar peso al viento, 25, y poner las aguas por medida, 26. Cuando él dio ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos, entonces la veía, el 27, él, y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Tremendo, ¿no? A Dios sea la gloria. Padre, gracias te doy por esta preciosa palabra. Jehová Dios eterno, tu palabra, Padre mío, es vida. Tu palabra es la verdad, glorioso Dios y Rey. Gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por la vida del pueblo aquí presente, por la vida de cada uno de mis hermanos, nuestros jóvenes, niños, Padre mío, dispuestos, preparados a recibir la instrucción de tu palabra. De igual manera, nuestros hermanos, a través de la plataforma del Facebook Live. Dios mío, que esta transmisión, el estudio en esta noche, y tu palabra que nunca vuelve atrás vacía, sea de beneficio para su vida, sea un bálsamo. Aquellos que están enfermos, alma mía, Ramán, Saquima, alaba al Rey que vive, Remegelen, Soley, Amaja. Toca, Dios mío, de una manera bella, Señor amado, como solo sabes hacer todas las cosas, el toque de tu mano por excelencia sobre los enfermos. Mira a la hermana Julia, nuestra hermana Iri, todos aquellos afectados, quebrantados de salud en todo lugar, hospitales, asilos de ancianos, en las calles, misioneros, tu siervo, el anciano, la viuda, Dios eterno, sobre esta casa trae salud, Dios mío. Gracias queremos darte porque nuestra la promesa, la sanidad divina es el pan de los hijos, y a ti damos la gloria y la honra por los méritos de Cristo, quien en la cruz del Calvario sobre su propio cuerpo sufrió todas nuestras enfermedades, llevando toda nuestra dolencia, pero por cuya llaga, Padre, mi alma alaba a Dios, fuimos nosotros curados. A ti damos la gloria y la honra, y te damos gracias por este privilegio, Padre mío, los beneficios del mismo, en el nombre de Jesús. Amén, mi Señor. Vamos a pasar a la división de la clase. Alabado sea el Señor. Mientras los hermanos pasan, las maestras, alabado Dios. Por los niños, alabado sea el Señor. Yo le paso esta parte a nuestra hermana Nilda, alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Gracias te damos, Jesús. Gracias. Aleluya. Alabado Dios. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Gloria al Señor. Es una bendición estar en la casa del Señor el día de hoy. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a buscar el estudio número 23 para el día de hoy. Se titula La evangelización acompañada de señales y milagros. La base bíblica se encuentra en Marcos 16, del verso 14 al 20, Primera de Corintios, capítulo 2, del 1 al 5. Y como de costumbre vamos a leer antifonalmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, por todo el mundo,
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta señal seguirá a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en la mano serpiente, y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos, sabiendo predicar en toda parte, ayudando al Señor, hablando la palabra de las señales que seguían. Amén. En 1 Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, Pues me propuse no saber de vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este significado. y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra de predicación fue con palabras persuasivas no de sabiduría, sino con revelación del Espíritu y del poder. Todos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria Aleluya. al Señor. Esta noche le toca al hermano la clase. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga más. Amén. Reciban un cordial saludo de mi parte a los que me he podido saludar en el día de hoy. Permiso. Como bien sabemos, el título de esta clase es La evangelización acompañada de señales y milagros. Hermano Carlos, por favor, léame la pensamiento central. Los milagros visibles y tangibles son una evidencia de que Dios puede realizar obras de mayor magnitud. Amén. Hermano Richard Acevedo, si puede, me lee el texto áureo. Y ellos saliendo llegaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. La base para este estudio se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 16, versos del 14 al 20, y en Primeras de Corintios, capítulo 2, versos del 1 al 5. Esta clase tiene 3 puntos como objetivo. Uno sería instruir más a los creyentes acerca del propósito de los milagros. Y cuando dice instruir, es básicamente enseñar de cómo nosotros vamos a poder llevar la palabra a aquellas personas que no le sirven al Señor. Número 2, comentar acerca del impacto emocional que ocasiona un milagro. Y esto lo vemos a diario, de que en algún momento u otro, pues, si usted fue al médico y de momento le dan una noticia de esas no tan buenas, pero que después de varios estudios y demás, usted vuelve y va porque concerta otra cita y por tanto le vuelven a hacer los mismos estudios o tal vez un poco más rigurosos, y estos resultan de que no hay nada de lo que supuestamente usted tenía. Llámele como se llame. En el punto número 3, enfatizar que los milagros siguen a los que creen. Y estas señales se han de ver y se han de recibir para nosotros los que creemos. Y eso lo vemos cada vez que cualquier dama o caballero, niño o joven se para aquí y da testimonio y dice lo que pasó y que por fe recibieron salud o recibieron realmente lo que necesitaban de parte del Señor. Aleluya.
En los datos generales, dice que en la enseñanza, el Señor otorgó a la iglesia de todos los tiempos poder de lo alto para apoyar su ministerio con señales y milagros. Y cuando dice que le otorgó, es que le facilitó, le dio una encomienda y bajo eso le dio autoridad para que pudieran hacer lo que debían que hacer. Y por sobre todas las cosas es llevar este evangelio. El autor para esto es el evangelio, el autor dice, el evangelio fue escrito por Marcos, el sobrino de Bernabé, y la carta de Corinto por el apóstol Pablo. Los personajes para este estudio son Jesús, los discípulos y el apóstol Pablo y los creyentes de Corinto. La fecha de Marcos en que fue escrito el libro de Marcos fue desde Roma entre los años 55 y 65 después de Cristo. Esto es un aproximado. Y la primera carta a los Corintios, desde Éfeso, por el apóstol Pablo, alrededor del año 56 aproximadamente también. Puede ser que estos son fechas que son aproximadas, pueden ser antes, puede ser después, pero más o menos encierran el orden. Y el lugar de este evento tuvo lugar en el Monte de los Olivos, cerca de Betania, desde donde Jesús ascendió. En el bosquejo va a tener dos partes. La primera es los milagros confirman el ministerio de la evangelización. Y la segunda parte, los milagros fortalecen la fe de los que creen en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 1 al 5. En la introducción, nos emociona decir que en estos últimos días, esta realización milagrosa nunca, gracias, milagros nunca visto. Ok. En esta parte de la introducción, lo que vamos a ver es que según se va predicando, los milagros van a ir surgiendo de acuerdo a las necesidades, en este caso del pueblo. Van a haber sanidades, liberaciones, van a haber personas que se van a convertir, notables y va a haber un avivamiento espiritual sorprendente. Por ejemplo, hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo están atrayendo a millares de personas día tras día, semana tras semana, para que lo adoren a Dios y glorifiquen su nombre. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llamó, nos libertó, nos rescató y nos hizo nueva criatura, era con dos propósitos sencillos: que adoremos y obedecerle, nada más. No negamos que hay grupos sensacionalistas que solo están entreteniendo a las multitudes con show, y esto lo vemos a diario, que hoy en día hay iglesias, se levantan iglesias o se levantan personas que se hacen llamar pastores, y en vez de llevar el evangelio correctamente y con la seriedad que manda, lo que hacen son un espectáculo, como si estuviesen en un show o en la televisión. Hoy queremos volver a tomar estos poderosos pasajes bíblicos que nos garantizan la intervención divina en cada aspecto de la obra evangelizadora. Las señales y los milagros de estos últimos días están sacudiendo la guardia de Satanás y las guaridas, gracias, amado, de Satanás y sus agentes demoníacos. Los milagros siempre han abierto brechas
y puertas para la proclamación del evangelio y siguen en vigencia hoy en día. Y eso lo vemos cada vez que usted recibe la confirmación o que usted recibe esa petición que usted está pidiéndole al Señor, y que cuando usted lo testifica, eso es la herramienta que de parte de nosotros es una de las herramientas que vamos a usar para poder vencer al enemigo. Permiso. Hay unas definiciones aquí que dicen: les reprochó su incredulidad. Y eso sería el Señor Jesús hablándole a los discípulos. En Marcos 16:14, los críticos e incrédulos que acusan a los discípulos de haber inventado la historia de la resurrección de Jesús deben leer esta frase: si de algo podemos culpar a los discípulos es de que eran duros de corazón para creer siendo judíos. ¿Cómo iban a inventar algo que ni ellos mismos podían creer? Perdone que me ría, es que ellos mismos podían creer sin la evidencia suficiente. O sea, primero son judíos, y ellos no se casan con cualquier cosa, y tampoco pueden inventarse algo, porque ¿de dónde lo van a sacar para tener la prueba eficiente? En la parte A, el milagro de la resurrección de Jesús. El primer milagro fundamental en la historia del cristianismo es la resurrección real y física de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 14 y 15. Ahora, hubo por lo menos 12 apariciones de Jesús a sus discípulos, dejando así testimonios de su resurrección. En la primera aparición fue a María Magdalena junto al sepulcro, y eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 20, versos del 11 al 18. El número 2, a la mujer, pues a las mujeres en el camino. En Mateo, capítulo 28, versos 8, del 8 al 10. La tercera fue a Simón Pedro, y esto lo encontramos en Lucas 24:34. Porque estoy también dando los pasajes bíblicos, porque como no tengo conocimiento de cómo es el expositor del alumno, pues para que tenga entonces el beneficio. El número 4, a los discípulos en Emaús. Eso se encuentra en Lucas 24, 3 al 31. El 5 es a los apóstoles y discípulos reunidos en Jerusalén en la noche del domingo de resurrección, estando ausente Tomás. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 24, versos 33 y 34, y el mismo libro de Juan, capítulo 20, del 19 al 23. Y Marcos también lo menciona en el capítulo 16, del 14 al 18. El número 6, a los discípulos 8 días más tarde, estando presente Tomás. Y eso lo encuentran en Juan capítulo 20, del 24 al 29. El número 7, a 7 discípulos en el mar de Galilea. El libro de Juan capítulo 21, del 1 al 23. Número 8, a los 11 en un monte de Galilea. Eso se encuentra en Mateo 28, 16 al 20. En el número 7, cuando dice a los 7 discípulos, esto representa aquí que en un momento dado ellos estaban en la barca, y el Señor les dice que tiren la red a la derecha, por cuanto no habían conseguido ningún tipo de pesca. Y no solo eso, sino que también
el Señor tenía hambre y les preguntó que si tenían algo de comer. Y cuando ellos le dicen que no, pues les da la orden, tira la red a la derecha. En el número 8, cuando está hablando a los 11 en el monte de Galilea, aquí es cuando les presenta la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El 9, a más de 500 hermanos discípulos reunidos en el monte de las bienaventuranzas. Primera de Corintios 15:6. El 10, a Santiago, el hermano de Jesús, en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 7, a los discípulos que lo vieron ascender al cielo desde el monte de los olivos, y eso está en Lucas 24, 50 al 53, y en Hechos 1, 1 al 11. Y el número 12, a Pablo en el camino a Damasco, una aparición que el apóstol coloca a la par de la que habían presenciado los discípulos anteriormente. Y eso está en Primera de Corintios 15, 8 al 10, que básicamente es cuando Saulo tiene el encuentro con Jesús en el camino. Y el Señor le dice, y lo llama por su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar con el aguijón. En la parte B, el milagro de la salvación de los que creen en Jesús. Después del milagro central del cristianismo, la resurrección de Jesucristo, los cristianos glorificamos, eso nos incluye a nosotros, glorificamos a Dios por el prodigio de la salvación de los que creen en Él. El milagro de la salvación se hace realidad en cada individuo en el momento en que cree y recibe a Jesucristo como Salvador y Señor. Y eso lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 15, versos del 7 al 10. Junto con el gozo de la salvación viene también la disposición a una obediencia incondicional. Este último elemento se anticipa en la declaración completa de Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El proceso de la salvación incluye una serie de pasos instantáneos. Número 1, el primero, creer. Con el corazón se cree para justicia, en Romanos 10:10. Número 2, el segundo es hacer pública la aceptación interna. O sea, que una vez usted sintió en su corazón que recibió al Señor, de esa misma forma usted lo va a verbalizar al público. No importa si hay 1, si hay 10, si hay 100, pero lo verbaliza y con eso entonces da fe de su convicción. Con la boca se confiesa para salvación, Romanos 10:10. Número 3, el tercer paso es sentir el deseo de obedecer a Dios y fuere bautizado, Marcos 16:16. Por supuesto que hay muchas cosas más que en las que comprueba la obediencia del recién convertido. Pero lo primero que quieres hacer es cumplir con este mandato incluido en el ofrecimiento de su salvación. Y aquí vemos entonces cómo el eunuco de Etiopía es un ejemplo de esto. Y dice que yendo él por el camino con Felipe, llegaron a cierta agua. Y el eunuco dijo, aquí hay agua. Y entonces hace la pregunta, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Y eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 36. Pero esto no significa que la persona tenga que ser bautizada en agua tan deprisa. Pero el deseo de obedecer debe estar presente en ella desde su conversión. O sea que una vez usted le da su vida a Cristo, usted entonces empieza a ser una nueva criatura y por tanto debe que ir tomando ciertas clases y demás hasta que entonces usted logre completar
un periodo donde en este caso el pastor de la iglesia, en este caso tenemos al pastor Berrío, es quien indica si usted está capacitado como para ir a las aguas. Pero eso no quiere decir de que usted no lo haga, ni tampoco lo deje de tener en su corazón, porque es parte del proceso, como le pasó a Jesús, que él también tuvo que ser bautizado. Como creyente responsable de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, tenemos que reconocer que aunque la aceptación de Cristo como Salvador es un acto voluntario a cada individuo, el no hacerlo lo conduce a una condenación segura. El que no creyere será condenado. O sea, lamentablemente, hay ocasiones que uno lleva el tratado, se predica, se evangeliza, y hay personas que empiezan a poner peros, no porque soy joven, no porque ya yo estoy hecho un anciano, lo digo con respeto, pero es que esas son las realidades, o no porque no tengo tiempo ahora, pero mira, es que no sabes si ese es el tiempo real que Dios te está dando, porque tú sabes de ahora que estás ahí, pero tú no sabes de aquí ahorita, o cuando fueses a salir por esa puerta. Por tanto, siempre es ese enfoque, ese empuje para que usted escuche el Evangelio y que usted reciba a Cristo en su corazón. La parte C, el anuncio de señales y milagros para la evangelización. Dice que hay 5 categorías de señales que se anuncian en los versos 17 y 18. El primero es la liberación. En mi nombre echarán fuera demonios. Jesús sabe que las luchas más fuertes de sus siervos son contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas. Era lo que estábamos hablando tú y yo en casa en un momento dado. De ahí es que sale. Que también tiene su ejército. O sea, según nosotros vemos que está el ejército de Estados Unidos y cada país tiene su ejército. Miren, mi hermano, el enemigo de las almas también tiene su ejército y lo tiene bien preparado. Número 2. Lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Estos no son los idiomas que tienen que aprender los misioneros que van a otros países. Mucho menos las repeticiones de palabras sin sentido que algunos practican y enseñan. Las glosais kainais o lenguas nuevas que da el Espíritu Santo han sido un medio auténtico de comunicación, adoración y de edificación desde el día de Pentecostés hasta que la iglesia sea levantada. O sea, que es parte también del package, que el Señor lo bautiza a usted con nuevas lenguas. O sea, usted le da su vida a Cristo, se bautiza, le sigue sirviendo al Señor. En un momento dado, Dios lo puede bautizar con el Espíritu Santo y usted puede hablar nuevas lenguas. Es lo mismo que puede suceder, y esto me trae a la memoria que estaba este evangelista, creo que fue en Puerto Rico que este incidente pasó. Estaba este evangelista llevando el mensaje y estaba hablando en español, pero entre el grupo había una persona que no entendía nada de español, lo único que entendía era el inglés. Y el evangelista, según estaba dando su mensaje, el caballero que estaba, como decir, de aquí a donde está la pastora, escuchando el mensaje, lo estaba escuchando en inglés, lo entendía completo. ¿Y qué pasó? Aceptó al Señor. Y cuando él viene de allá para acá, cuando se hace el llamado, el hombre pasa, y cuando el evangelista le fue a ministrar, lo primero que le dice: yo no sé hablar el español. Entonces, es un poquito chocante, porque entonces el evangelista dice: pero, ¿y cómo usted está entendiendo? No me pregunte, que yo no sé. Yo sé que todo lo que usted habló,
yo lo entendí y yo quiero dar mi vida a Cristo. Eso es lo que me importa. Eso lo hace el Señor. Dice que las profecías acabarán y cesarán las lenguas. Pero eso será cuando venga lo perfecto. En Primera de Corintios, capítulo 13, verso del 8 al 10. Pero mientras llega a lo perfecto, la iglesia cuenta con esa bendición. Número 3, protección de la fiera. Tomarán en las manos a la serpiente. Este es solo un ejemplo de una protección que el Señor da a sus siervos, librándolos de todo peligro en el campo. No quiere decir, como lo malentienden algunos, que tengamos que buscar una serpiente y manipularla para probar que Dios está con nosotros. Número 4, protección de los enemigos. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Se sabe de muchos casos de intento de envenenamiento, pero el Señor ha cortado el poder letal de la comida o la bebida envenenada. Y número 5, la sanidad. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estos son los milagros más comunes, los que más benefician casi a diario. Y eso se ve recurrentemente de que se hace un llamado y después de un mensaje y el Señor o puede platificar muelas, puede sanar. Mira, amado, la realidad es que usted me ve que yo toso o lo que sea, pero yo me declaro sano y yo digo que estoy bien. Usted me va a preguntar a mí, si le pregunta a mi esposa, le va a decir, está medio maluco. Pues si me pregunta a mí directamente, yo le voy a decir que estoy bien. Porque yo tampoco puedo tener la convicción de que el enemigo va a seguir haciendo lo que le da la gana. Mientras haga lo que le da la gana, pues yo sigo estando bien. La tos está ahí, pues se tiene que ir. En algún momento dado se tiene que ir. Pero está ahí. Pero gloria al Señor por eso. Parte número 10. Los milagros como confirmación de la palabra predicada. Dice que el ascenso de Cristo resucitado al cielo era necesario como parte del plan de Dios para la exaltación de su Hijo después de su encarnación y humillación, por medio de las cuales redimió a los creyentes. La información del verso 19 de que Jesús se sentó a la diestra de Dios es coherente con la visión de uno de los primeros mártires, y estamos hablando aquí de Esteban, que este fue apedreado, pero en ese instante él levanta su rostro hacia el cielo y ve al Cordero de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Qué mejor bendición que eso? Mire, mi hermano, eso es algo súper espectacular. Y dice que los mismos judíos, la misma familia de él, por así decirlo, lo apedrearon hasta la muerte por predicarle el evangelio. Entonces, si eso fue en ese entonces, ¿qué se puede esperar hoy día? Pero dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra del Padre. Aunque sabemos que Jesús es omnipresente y que su existencia no se puede circunscribir a un solo sitio, su permanencia a la diestra del Padre es una gran garantía para los que anunciamos el Evangelio. De esta manera está segura su intercesión, porque ¿sabe qué? Que al mismo tiempo que Jesús está a la diestra del Padre. José, pásate por aquí un segundito. Perdona que te coja de ejemplo. Y este es el Padre, y yo soy el Hijo, y yo estoy, pero papi, tienes que acordarte de que yo derramé la sangre. Pero mira, chico, pero tú no entiendes que si te
van a tirar por ahí, te vas a dar duro. Pero, perdónalo, porque yo di mi vida por él. Es que eso es lo que él está haciendo. Está tratando de cuidar a Cristian, pero al mismo tiempo está abogando ante el Padre para que no le mire el pecado. Gracias. Y es así, amado, porque mientras uno sigue en el pecado, él todavía sigue detrás de nosotros, porque es que nosotros no es que nosotros fuimos a buscarlo. Hay que see it. God is the judge and Jesus is the defender. Correcto. So we're as the accused. Yo tengo aquí un... No. The counselor is the one who's interceding for us. Él es el que intercede, él es nuestro consejero. Él es todo para nosotros. Todo. Todo. Sí. Pero ahora, acuérdate que hay una brecha que se abrió. Cuando Jesús fue crucificado, que fue molido y todo lo que pasó, él abrió una brecha cuando el manto o el velo gracias. Arriba hacia abajo. Y entonces ahí nos dio el acceso libre para entonces nosotros ir directamente al Padre, porque antes de que eso sucediese, tenía que ir el sumo sacerdote y pasar y hacer entonces el ritual y el sacrificio y presentar todas esas cosas ante Dios para el pueblo. Pero una vez Jesús dio su vida por ti y por mí, y ese velo se rasgó, esa puerta se abrió y esa puerta es gratuita. O sea, ya tú no tienes un intermediario para que abogue por ti. Sí, él está ahí, pero tú puedes ir directamente donde el Padre y pedirle al Padre. Y él va a interceder por ti. El Señor va a interceder por ti. Pero sí, tú tienes esa libertad de poder ir allá, directamente donde el Padre. Es como yo ir donde el pastor, mire, pastor, tengo esta situación, aconséjeme. Y el pastor con mucho gusto se sienta y por la palabra nos instruye y nos aconseja. Así mismo. Pero entonces, mi pregunta para ti, perdona que mi pregunta para ti, cuando tú oras, ¿cómo tú oras? A Jesús. ¿Está bien? Eso es así, Juan 16, 23. Juan 16, 23, 16, versículo 23, os digo a la palabra de todo, cuanto pidieras al Padre en mi nombre, y un artículo que tiene ahí, Dios y otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. Hago una interrumpir al maestro. Es una anécdota que sale una anciana y le va donde un doctor. Entonces el médico, ella le dice al doctor, en el nombre de Jesús, le dice, yo no entiendo, yo quisiera entender a ustedes los cristianos, pero no lo entiendo. Hablan en el nombre de Jesús. Y que es María, que fue su madre. Y la ancianita le dice, yo le voy a hacer una pregunta. Ok, usted es doctor, usted es un quirófano, usted tiene una... ¿Podría usted llamar a su madre para que le haga la operación? Y le dice, no, porque mi madre no tiene los conocimientos, no tiene la autoridad que yo tengo. El que tiene la autoridad es el Hijo. El Hijo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí es donde está la grandeza. La segunda de Timoteo, cuando
el misterio de la piedad. Comienza a ver de quién que está loca. Juan 16, 23, todo cuanto viene, y ninguno de nosotros, como tú dices, es digno. Pero gracias a Dios, porque Sí, Señor. aleluya. Gloria a Dios. Y eso lo tuvimos por la gracia y la misericordia que el Señor tuvo para con nosotros. Tan sencillo como eso. Gracias, pastor. Gloria a Dios. En la segunda parte, los milagros fortalecen la fe de los que creen en Cristo. Dicen las definiciones que cuando fui a vosotros, y esto es Pablo hablando, cuando fui a vosotros, 1 Corintios capítulo 2, verso 2, después de recorrer Asia, la visión del varón macedonio lo llevó a Europa. Ya en terreno macedónico, predicó en Filipos, Tesalónica y Berea. De allí tuvo que huir a Atenas y luego llegó a Corinto. Con debilidad y mucho temor y temblor, una gran persecución se levantó contra Pablo y los recién convertidos en Corinto, pero el Señor confortó a Pablo y muchos milagros confirmaron su predicación. Hasta que a la hora de la verdad, mientras él estaba predicando y llevando el mensaje, por el otro lado, Dios estaba confirmando ese mensaje, haciendo sanidades, libertando al cautivo, quitando las cadenas del oprimido y todas estas cosas que ya anteriormente hemos estudiado. En la parte A dice, la salvación no se basa en la elocuencia, sino en Cristo crucificado. Pablo fue un perseguidor. Aquí vemos que Pablo, de por sí, de un principio, él fue el perseguidor mayor de los judíos, de los cristianos. Hasta el momento en que Jesús se le aparece en el camino a Damasco y lo llamó, y después que lo llama y lo confronta, pues lo hace un predicador del evangelio, pero era para los gentiles, y eso lo vemos en Hechos capítulo 9 verso 5 y 1 Corintios 15, 8 al 9. Desde el momento de su llamado se le dijo que enfrentaría serias dificultades en el cumplimiento de su ministerio. Sí, bueno, hermano, porque también tenemos que ser claros. Cuando nosotros vamos a presentar este evangelio, no lo podemos presentar color de rosa porque no existe. No podemos decir de que la cosa va a ser fácil porque no. ¿Por no? ¿Usted sabe por qué no? Porque usted va a pasar las mismas vicisitudes que pasa el que no le sirve al Señor. La única diferencia que nosotros tenemos es que como tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces nosotros vemos las cosas de otro punto de vista. Y entonces ahí es donde yo aplico de que el que está en el mundo se le presentó algo y dice, lo primero que dice es, tengo un problema. El problema no existe. Lo que se presentó fue una situación. Y ya hay que buscarle una solución. Entonces, nosotros cuando estamos en pecado, pues tenemos que buscar, tenemos una situación. Pues la solución que es darle nuestra vida a Cristo, nada más. Y orar y pedirle al Señor que tenga misericordia. Dice que Pablo empezó a hacer uso de la iglesia, uso de sus conocimientos previos, transformado en herramientas útiles para la proclamación de la nueva fe que Dios le había dado. Sabemos que este hombre estudió a los pies de Gamaliel y tenía bastante conocimiento. Pues, ¿qué pasa? En base al conocimiento que él obtuvo y a lo que el Señor le envió, pues esa herramienta de estudio y de preparación la utilizó para poder llevar a cabo
la encomienda que el Señor le dio. Uno que lo ayudó a darse a conocer a la iglesia. Gracias, José. Ahora podemos entender el porqué ¿verdad? De la iglesia de Judea fue Bernabé, con quien realizó el primer viaje misionero por las islas del Mediterráneo y los países del sur de Asia Menor. Ya para su segundo viaje, Bernabé no pudo ir con él por el problema suscitado en torno a Juan Marcos. Pablo entonces fue acompañado por Silas y otros más. Realizó un segundo viaje por tierra, visitando las regiones al norte de Asia Menor y luego Macedonia y Grecia. Y eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 36. Gracias. Al 18, 21. Cuando se disponía a viajar a Bitinia, al norte el Espíritu Santo lo envió a Europa, entrando por Filipo, tras evangelizar Macedonia con muchas tribulaciones. Llegó a Corinto, donde permaneció por espacio de 18 meses. Él estuvo allí por un espacio de 18 meses llevando el mensaje, dando clases, dando estudios, reflexiones y demás. Dice que en Primera de Corintios, capítulo 2, versos 1 y 2, el apóstol le recuerda a los hermanos cómo fue su llegada a ellos, hablando de los hermanos de Corinto y su difícil ministerio en esa ciudad. Dos cosas quería dejar sentar claras. Número uno, la elocuencia no salva a nadie. La mucha palabrería tampoco. Le recuerda que no trató de impresionarlos con vanas palabrerías, como era la costumbre de otros que habían allí, otros maestros, ambulantes que deleitaban al público con sus elocuentes discursos. Más bien esta gente se prestaba para hacer teatros o hacer show, por así llamarlo, a estas personas que estaban allí. Pero no solo eso, que según le iban y le llevaban el supuesto mensaje, les decían palabras vacías y así mismo se quedaban totalmente vacíos porque no recibían lo que necesitaban escuchar como tal. Dos clases de oradores traficaban por esos lugares. Los filósofos griegos que abundaban en razonamientos humanos e ideas inquietantes, pero siempre dejaban a la gente en las mismas miserias y confusión en que las encontraban. Otros palabreros, porque les encantaba estar hablando de más, eran los maestros judaizantes, los cuales andaban enseñando un evangelio mezclado con doctrinas hebreas. Y estos imponían normas y mandamientos basados en tradiciones y falsas interpretaciones de la escritura, y engañaban a muchos. Y así también le dejaban más peso del que ellos tenían, porque para usted obtener esto, pues tiene que hacer esto, aquello, lo otro, y le seguían poniendo más encima y más encima. Y la multitud pues no recibía lo que realmente necesitaba, que era la liberación. Pablo le demostró que la sabiduría humana y los mandamientos de hombre no pueden salvar ni edificar a nadie. Número 2. La base de la salvación es Jesucristo crucificado. El evangelio que Pablo anunciaba estaba fundado en la obra salvadora que Jesús realizó por el sacrificio de su propia vida en la cruz del Calvario. Esto parecía una locura para muchos, porque la gente se preguntaba, ¿cómo puede
salvar a alguien, uno que fue clavado en una cruz, como un malhechor? La pregunta era obvia, según ellos. Pero como él mismo agrega, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que esto nos insta a que sigamos predicando y llevando el evangelio. Pablo no solo creía que Jesús es suficiente para la salvación del pecador, sino que también lo demostraba, pues palabras textuales del apóstol, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, que aquí vemos también que habían personas que llegaban allí y empezaban a indagar y a preguntar para saber cómo era la situación en la que ellos estaban, para entonces usar eso como una supuesta herramienta para entonces hablar lo que ellos querían. Pero por eso es que Pablo le dice, yo no quiero escuchar nada de lo que ustedes me quieren decir porque no me compete. A mí lo que me compete es yo llevar el evangelio y hablarle de Jesucristo crucificado. Ya está. No hay más nada. Sí. Como ocurre hoy en muchos sitios, que invitan a una persona y esa persona conoce la información. Cuando llega allá, está profetizando y tirando mensajes de parte de Dios. Eso es así. Que aprenda. Y los hermanos pues, están cayendo. O se sacan 2 o 3 mensajes de YouTube y los traigan diciendo que era de parte de Dios. Esto no. Esto sucedía mucho en esta área donde estamos hablando, había muchos históricos y filósofos, gente que supuestamente sabían, eran muy elocuentes con sus palabras y persuadían y seducían con sus palabras y tan elocuentes y eso. Afectaban los sentimientos, pero no el corazón. Era lo que Pablo le estaba tratando de decir. No vine con lo que ustedes están diciendo, lo que escuché, sino parte de Dios, a través del Espíritu Santo, con poder y con unción, para que no hubiera nadie decir, no, pues no escucho, no. Vino directamente, el Espíritu Santo lo llevó allí para llevar un mensaje claro y preciso que fuera a sus corazones y no solamente a la mente. Amén. La parte B, gracias por la aportación. La parte B dice, la demostración del poder de Dios es necesaria para la evangelización. Ahora, cuando Pablo más necesitaba que el Señor, lo necesitaba, el Señor empezó a dar demostraciones del Espíritu y de poder. O sea, que mientras el hombre iba desarrollando el mensaje, pues, al mismo tiempo Dios iba haciendo milagros, sanidades, libertando al cautivo, echando fuera demonios y todas estas clases de cosas que siempre hemos podido apreciar en la iglesia y cuando se estaba llevando el mensaje en la calle. Es fácil entender que Dios obró maravillas en Corinto, sanando enfermos, echando fuera demonios. Entonces, eso se comprueba al leer el capítulo 12 de esta misma epístola, donde el apóstol se refiere a los dones espirituales que la iglesia poseía. Dice que la iglesia de Corinto llegó a ser el modelo para todas las congregaciones del mundo, del Mediterráneo. Es cierto que hubo anomalías que rectificar, problemas de autoridad, de inmoralidad, de idolatría, porque acuérdense también que no solo lo que el Señor le llevaba a través de Pablo,
pero ya ellos tenían unas bases fundadas donde tenían estatuas y tenían todas estas clases de cosas a las que ellos le adoraban. Pero cuando viene el Espíritu Santo y les limpia la mente y les lava el corazón con la sangre preciosa de Cristo, pues entonces ellos ven lo que es real, porque la estatua puede estar ahí, pero la estatua no es la que me contesta, la estatua no me habla, tampoco me responde. Entonces llega el punto donde ellos dicen, pero espérate, yo tengo que alejarme de esto que yo hacía antes, porque no es real, no es toda una falacia. Dice que es claro que en una comunidad cristiana viva y numerosa pueden manifestarse muchos elementos, buenos y malos. Pero la satisfacción de este evangelio, de este evangelizador ejemplar, era que la fe de los corintios no había sido fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. O sea, que Pablo se dedicó a predicar, pero el Espíritu Santo fue el que hizo la obra en todas estas personas, al igual que en la de usted y en la mía, porque de no ser así, entonces no hubiésemos estado aquí honestamente. Sería saludable que nos preguntáramos a nosotros mismos en qué o en quién está fundada nuestra fe. Si fuimos atraídos por la elocuencia de un predicador, como estaba hablando el hermano José, por la sabiduría de un hombre o por los ofrecimientos de personas que solo querían impresionarnos. Es tiempo de que despertemos. Cuando las pruebas y persecuciones llegan, los únicos que resisten son los creyentes en el Cristo crucificado, resucitado y manifestado hoy con poder y gloria. Y si estamos esforzándonos por ganar a otros para el Señor, traigámoslo a un conocimiento personal y pleno en la obra salvadora de Cristo. O sea, que a la hora de ustedes presentarle el plan de salvación a su amigo, a su vecino, a su primo, al que sea, tiene que ser recto, tiene que ser completo, para que entonces esa persona entienda el paso de fe que va a hacer, que va a ser beneficiario para él y para su familia. Porque de lo contrario, no se hace nada. Vamos a las preguntas. La pregunta número 1. ¿Cuántas apariciones de la resurrección de Cristo dan testimonio las escrituras? Las escrituras. Hermana Ramonita, por favor. ¿Por qué decimos que la salvación del pecado es un milagro, Richard? Número 3. Los 3 pasos iniciales que se incluyen en el proceso de la salvación. Carlos. Crecer, confiar y sentir el deseo de obedecer a Dios. Número 4. ¿Cómo podía el Señor, después de haberse sentado a la diestra de Dios, ayudar a sus discípulos aquí en la tierra, hermano Mario? Está en todos lugares. No lo podemos limitar a un solo lugar. Amén. Esto es contrario a lo que Satanás hace. Se cuase. Sí, es para poder controlar ciertos lugares. Amén. Número 5. ¿Por qué dicen algunos que la era de los milagros y señales ya pasó, hermana Tirado? Corazón duro.
La contestación que nos da el libro dice que la ausencia de señales y milagros no viene de parte de Dios, sino de la falta de fe de los mismos cristianos, o sea, de nosotros mismos. Por eso entonces usted ve que el pastor enfatiza cada vez que toma la parte, mire hermano, de testimonio, para que el pueblo también se anime y así también sirva de apoyo a aquel que está tal vez pasando alguna necesidad que uno no sabe. Aparte de orar y demás, mire, el Señor le contestó, como le pasó aquí a la hermana Tirado en un momento dado, que hablando de su hijo, con respeto, hermana, mencionó de que su hijo menor creo que es, Jonathan, eh, supuestamente por la condición de él, pues le salen unas úlceras y demás. Y ella testificaba de que en un momento dado él mismo se estaba sacando fotos y demás y no las tenía. Eso va a ser mi esposa creo que en el domingo, en un momento dado también tomó una parte y testificó. Pero mire, esas cosas son las que animan al pueblo a seguir hacia adelante. Y ¿qué les digo? Son las cositas que a veces uno cree que no, pero sí funciona, hermano. Sí. Hasta aquí mi parte, pastor, con nosotros. Sí. A Dios sea la gloria, glorioso es Dios, amados. Así que también los ministerios deben ser seguidos también por señales. Y el mandamiento del Señor dijo que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, ¿verdad? Pondrá la mano sobre el enfermo y se quedarán enfermos. El problema es como cuando recita la palabra del Señor, capítulo 9 del Evangelio según San Marcos, cuando aquel padre llevó a su hijo endemoniado, que lo tiraban los demonios al fuego y se lo llevó y se lo trae. El Señor vio a los discípulos y le dice, ¿qué pasó aquí? Él dice, pues se lo trae a tus discípulos y nada pudieron hacer. Y el Señor le dijo, por falta de fe. Y luego le dio la receta, porque este género no sale si no es con ayuno y oración. La fe tiene que ser alimentada con ayuno y oración, amados, para que salgan los demonios. Tengamos cuidados. Aquí yo tengo oficiales, tengo diáconos, tengo un diácono, 2 diaconisas. Alabado Dios, cuando estemos ministrando aquí, alabado Dios. Yo sé que usted me quiere ayudar y nos quiere ayudar, alabado Dios. Pero hay veces, situaciones que yo le estoy mirando a usted para que se aleje y no ponga manos. Alabado Dios, aquí ocurrió algo el domingo, lo sé yo y lo sabe el Señor, alabado Dios. Y a la persona que se le estaba ministrando, usted no se dio ni de cuenta nada de lo que sucedió, pero el Señor que me defiende a mí sabe cómo hacer las cosas, alabado Dios. Por eso yo di instrucciones luego y con disimulo, alabado Dios, cuidémonos hermanos cuando ponemos manos. No todo el mundo puede poner manos, quizás está el deseo en su corazón. No ponga manos si usted ha estado débil o débil. Alabado Dios. Cuando digo débil, débil, tanto hombre como mujer. Alabado sea el Señor, sea ujiero, sea lo que sea. Alabado Dios. Dejemos que Dios, que sabe lo que va a hacer, lo haga. Alabado sea el Señor. Porque aquí el grande es el Señor. Y Dios siempre se habrá de glorificar. Alabado Dios. Aquí hablando, pues, parte de lo que es un creyente, fíjese, durante la primera guerra del Golfo, cuando estuve allí en Irak, que comenzó la guerra de escudo en el desierto, de Desert Shield a Desert Storm, un varón que estaba apartado del Señor, después no lo vi por casi 2 meses, y era parte de la compañía mía. Cuando lo llegué a ver, el puertorriqueño, lo vi gozoso y me dice, Berrío, me reconcilié con el Señor, acepté al Señor de nuevo, alabado Dios. Yo le dije, ¿qué más lo sabe? No, yo y el Señor. Es necesario, hermano, de que hayan testigos. Y eso es lo que Dios demanda.
Los hermanos que se van a bautizar, pues yo les digo a los hermanos, pues que porque van a pasar por una preparación. El caso del eunuco no tuvo que pasar por una preparación ni nada, ni el que estuvo allí en la cruz del Calvario tuvo que pasar por ninguna serie de clases. Alabado Dios. Lo que a mí me asegura es que usted, yo no voy a estar detrás de los hermanos, alabado Dios, buscando, te quiere bautizar, no te quiere bautizar. Yo espero que ellos vayan entonces a donde mí. Estoy ready, pastor, porque esto es una convicción personal de su vida con el Señor. ¿Entiende? Porque el pastor lo puede estar detrás de usted empujando para que te bautice. El bautismo no salva ni condena, hermano. Pero cuando usted es creyente, hay un mandato. Lo cubrimos la semana pasada durante el estudio, ¿se acuerda? Una ordenanza, una orden, hay que cumplirla. Y mire qué cosa, alabado Dios. Pero es en su tiempo también, alabado Dios. Pero no espere mucho, alabado sea el Señor. A mí me bautizó el Espíritu Santo al mes y medio de convertido. Y después a los 6 meses fue que me llevaron a las aguas, alabado Dios. Ninguno de los dos precede al uno, pero hay uno que es más alto, ¿verdad que sí? El que viene de allá arriba, alabado Dios. Y el día que estaba bautizándome, el pastor que vino a bautizarme, porque mi pastor en aquel era un exhortador y no podía ejercer, alabado Dios, el pastor estaba enfermo y dijo, espérate, cuando me vio danzando dentro del agua, hermano Ángel, no es que me vio ahogar, es que yo estaba flotando, alabado Dios, por la unción del Espíritu. Él dijo, yo me voy a meter aquí, y testificaba de que Dios lo había sanado. Gloria a Dios. Dios no ha cambiado. Póngase las manos encima usted mismo. Mire, dejen la cita esta con los médicos, que cuando usted va a los médicos lo que le ven es un sign de dólar. Pero si usted quiere seguir viendo a los médicos, siga viendo a los médicos. Pero yo creo al médico divino por excelencia, amado del alma. Alabado sea el Señor. Y Dios nos guarda y Dios nos cuida a todos, porque para eso Dios le ha dado la ciencia, conocimiento, inteligencia a los hombres. Por tal razón, alabado Dios, cuando usted tiene un dolor de cabeza, usted dice, se toma la tienda y dice en el nombre de Jesús, güey, mire, es en el nombre de Jesús, porque usted cree que la pastilla le va a hacer efecto. Ay, pastor, no me diga tanto. Anyway, a cada uno de nuestros hermanos que se conectaron a través de esta plataforma, que la gracia de Dios sea sobre cada una de vuestras vidas. Alabado Dios, estaba nuestra hermana Iri, ya la última conectada, se pudo conectar, ella ha tenido problemas para conectarse, pero se conectó. Alabado sea el Señor, nuestra hermana Nixa y el hermano Luis, que llegan un horario tarde, alabado Dios, por tal razón ya no los estamos viendo aquí, pero es el deseo y anhelo de ellos también. Y usted sabe, la campeona, la hermana Gladys, le gusta conectarse desde allá de la ciudad de los rascacielos, que para allá sí que vienen unas nevadas terribles, mi amada hermana Gladys Berrío. Y luego, pues, los otros, hablaba yo con mi hermano en de New Jersey ayer, alabado Dios, por el cual oraba por su condición de las rodillas. Alabado Dios, yo le dije, eso es más oración lo que necesita, y ya tú eras, que Dios calcifica y hace todo lo que Dios tiene que hacer, no necesita esas inyecciones que me dice que son tan dolorosas y le meten por dentro y con gel. Mire, la mía cuando yo me levanto en la mañana hacen crack, 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 y no es que estoy viejo, es que estoy crunchy, pero gloria a Dios, alabado sea el Señor, pero del resto del día, mire, para adelante, no me van a coger, alabado Dios. Así que nos despedimos y que la gracia del Señor esté con vosotros. Maranata, es decir, que Cristo viene. El hermano Manuel